Comenzamos ni más ni menos con el abogado, analista, colega y amigo Sergio Comas, quien viene hoy a hablarnos de un tema que muchas personas no conocen muy a fondo. Yo no tenía esa larga lista de actores de Hollywood que coquetean con el castrocomunismo desde hace rato, no de ahora. Esto viene de la Sierra Maestra, pero me lo vas a decir luego. Bienvenido, Sergio, por estar Gracias aquí, por ni la más ni invitación. menos. No, el placer es mío porque el tema está ahí, mucha gente no lo ha analizado tan a fondo como lo vamos a hacer hoy. Este tema muy a propósito porque uno de estos actores que sucumbió a los encantos del castrocomunismo, del tirano, fue el recientemente fallecido, ahí lo ven en pantalla, Robert Redford, quien falleció a los 89 años de edad, ganador de Oscar, director de cine. Pero quiero conversar, que me digas, que me hables mucho más porque conoces la historia de primera mano. Sí, a raíz de la muerte de Redford salieron muchos artículos. Redford no es un hombre señalado como notablemente izquierdista, pero sí un hombre con preocupaciones sociales porque tuvo una juventud muy difícil con una madre soltera que lo crió y a los 19 años se fue a Europa después de terminar high school, hizo una vida bohemia y sufrió una serie de aventuras que quizás eso lo haya conducido a ser el director ejecutivo del corto Diarios de Motocicletas, que es una recreación del viaje que hizo por América del Sur en balsas y en moto. El Che Que hizo Guevara. el Che Guevara y su amigo Granado. Él se utilizó los apuntes y las entrevistas con Granado y hizo un filme donde se revela cómo un hombre se forma y puede ser influido por ideas que van a conformar su ideario político. De hecho, Robert Redford había estado en Cuba ya en el 1988 dictando un taller de guiones para mujeres cineastas. Y cuando llegó aquí a Estados Unidos fue investigado. O sea, se le preguntó, el Departamento del Tesoro trató de ver si había violado el embargo. Sin embargo, Redford vuelve en el 2004 a hacer una proyección privada con la familia de Che Guevara, la viuda y los hijos, de Diarios de Motocicleta. Estuvo allí, él consideró que el ambiente fue íntimo Ahí estamos viendo imágenes, y se hospedó en el Hotel Nacional donde lo visita Fidel Castro. nada menos. Nada más y nada menos. Él se sentó cerca de Fidel con la traductora que toda la vida todo el mundo ha conocido. Ahí está la foto. Sí, y reportó aquí a CNN cuando dijo que encontró a Fidel de buen humor, con buena salud y que hubo una conversación muy íntima. Algunos creen que fueron a bucear. Sin embargo, yo lo dudo porque en esa época Fidel ya tenía 62 años y no estaba mucho para deporte. Estaba más bien para completar su agenda de publicidad, en la cual innegablemente Fidel tenía una maestría total. O sea, tú te puedes fijar que Fidel daba entrevistas a estos notables de Hollywood porque el impacto propagandístico era muy grande, o sea, los beneficios eran muy grandes. La pantalla era gigante Y de hecho, además sí, los marcaba. los marcaba completamente. Totalmente. Porque, por ejemplo, en las conversaciones que sostenía siempre había la idea de presentar una versión de la revolución y de él mismo, no como un tirano, sino como un humanista que dominaba muchos temas, entre ellos recetas de cocina, temas de vino, hablar de la vida, y por eso los actores salían encantados. Aparte de que a muchos, no sé si Redford pagó su hotel, espero que sí, pero a muchos la invitación era una invitación gratis a todo dar, y había mucha relación con los cigarros y los tabacos cubanos que son mundialmente famosos. Mucha gente se hacía su escapada de fin de semana, como hizo Leonardo DiCaprio, que estuvo en el Riviera en el año 98, un bote privado, con Alain Morissette, la rockera canadiense, y todos después salían en las revistas, casi todos, en la revista Aficionado Cigars, con un tabaco que es un tabaco cubano en la mano. Un cohiba, un habano. Ahora, como tú dijiste, Redford, que es un hombre básicamente humanista, y hay que rendirle un tributo grande porque no ha muerto sencillamente un actor, ha muerto un precursor del cine independiente. Gracias a Robert Redford, que creó el instituto, el Sundance Institute, que es un festival gigantesco en Utah, donde compró el terreno y construyó con su propio ideal una comunidad de cineastas. Allí se pudo ver la película de Fresa y Chocolate. Allí se destacó Quentin Tarantino, es detectado allí. Gracias a ese porque era un semillero de talentos y ahí se veían muchos artistas jóvenes y directores
que llevaban un proyecto que Redford los ayudaba mucho. Así que es un ícono de la producción cinematográfica, no es solamente un artista que siempre huyó de buscar papeles que no solamente se basaran en su buena apariencia física, que él dice contra la cual luchó siempre. Sí. Fíjate que tiene No le iba tan bien a pesar de su belleza. Muchas películas políticas, como su Los hombres del presidente, como que es el tema de Watergate, el candidato, o sea, muchos temas que tienen que ver con crítica al sistema. La lista es larga, pero háblame un poco ahora. Sabemos que Redford era conocido por su activismo político y ambiental. Yo estuve leyendo, la madre falleció muy joven, lo dejó huérfano. Y él llegó a tener una juventud muy traviesa, llegó a estar preso porque condujo un auto que tenía drogas dentro, armamentos, y dio muchas vueltas, perdió la universidad y es cuando realmente se va a Europa y estudia arte allí. Ya de regreso viene con esas ideas un poco como bastante socialista, por así mencionarlas. Pero él no es el único integrante de la lista. Él es yo diría que como el último en los primeros 100, porque la lista es larguísima. Esto comienza, me estabas comentando, esto comienza en la Sierra Maestra. Sí, de hecho, hay un libro de Humberto Fontova, que es un cubano que llegó a Estados Unidos con 7 años, y que fue un analista de negocios, pero hizo una compilación investigativa donde él se da cuenta de que Hollywood tenía una especie de encantamiento con Fidel, y hace ese libro que es el tirano favorito de Hollywood, que es Fidel Castro. Hace una compilación y empieza muy alto. De hecho, la primer figura que contacta a Fidel en la Sierra Maestra en el año 58, en diciembre, es Errol Flynn, un hombre totalmente desconocido para generaciones menores de 60 años. Sí, con el pullover blanco, ahí está. Porque Errol Flynn era el gran artista de Hollywood de la década del 30 y el 40. Era el Zorro, era el Capitán Block, un esgrimista fantástico, un hombre muy importante en el cine. Ya cuando encuentra a Fidel, Flynn estaba dedicado completamente al alcohol. Estaba bastante alcoholizado. De hecho, él mismo relata en un reporte para la revista Bohemia de la época, que se llama Fidel y yo, que cuando se acerca a Fidel, donde estuvo 5 días con Fidel, él le dijo a Fidel que se le molestaba que él, entre conversación y conversación, se diera un trago de ron. Y Fidel le dijo que no le importaba, pero que él no tomaba ron, lo cual es completamente mentira. Porque eso te iba a preguntar, sí, y eso es cierto. Desde luego que engañó a Flynn, que es una de las jugadas que hacía Fidel, como engañó a Matthews, el reportero de New York. Por eso es que estaba Flynn allí, porque ya Herbert Matthews había entrevistado a Fidel y había hecho en el New York Times un artículo donde vindificaba a Fidel como el Robin Hood de América Latina. O sea, esa curiosidad atrajo a Flynn a la Sierra Maestra. De hecho, debo decir que Batista tenía una mano muy abierta para la prensa, porque cualquiera que llegaba a Cuba, como dijo Flynn, estoy buscando locaciones para mi próxima película, fue a la Sierra Maestra sin ningún obstáculo. 5 días estuvo allí con Fidel y entró a Santiago de Cuba con los rebeldes. Se ven distintas fotos acompañando a Fidel. Tomó notas, casi fungió como un reportero. Y era el norteamericano más cercano al triunfo de la revolución. Se le filtró a la revolución cubana y seguro que trajo historias para estar ahí. Ahora hablemos de la estrella italiana, de Gina. Bueno, Fidel en un viaje que hace en 1973 a Italia, se interesa y pregunta por Gina Lollobrigida, que era la estrella del 60 y 70 del cine europeo y americano. Una mujer bella. Le gustaba seguro. Se decía la artista más bella del mundo en esos momentos. Sí. Pero ya en esa época, en la década del 70, Gina Lollobrigida había estudiado y se había hecho una fotoreportera profesional. Tenía cámaras fantásticas y al enterarse de que Fidel había preguntado por ella, ella estaba en Moscú en una entrevista en el 74 y Fidel la invita a La Habana. Esta foto, ahí está, en La Habana. Esta foto es una de las fotos en La Habana que Gina utiliza para una revista italiana donde presenta el reportaje fotográfico que hizo con Fidel, que es una colección gigantesca. A Fidel le encantó tanto Gina Lollobrigida, que usaba en ese momento un Seiko Quartz de titanio, se lo quitó, lo mandó a grabar a Gina con pasión, con respeto, con emoción, creo que se llama en italiano, y se lo regaló. Ese reloj se estaba subastando hace poco porque ella murió en el 2023 a los 95 años, y entre las pertenencias estaba ese reloj de Fidel que está en subasta. Entre lo que has leído, pues no te voy a preguntar la vida privada de ella ni de él, pero entre lo que has leído, ¿tú no crees que hayan tenido algún romance? Bueno, en esa etapa ella tenía regalar 48 un Rolex, años y él 47, creo.
Bueno, regalar un Rolex es una joya grande en cuanto a compromiso y matrimonio. No se le regala un Rolex No, pero a una artista famosa. era un Seiko de cuarzo. Un Ah, Seiko, pensaba que es era un un reloj Rolex. especial hecho para Fidel, porque estaba irrumpiendo en el 70, recuerda los relojes digitales. He oído hablar de Sí, los Seiko, no, y él no lo los he grabó. visto. Realmente es un obsequio, no sé el valor que tenga, pero sí, Fidel, ella estuvo muchos días con Fidel paseando y no se sabe, uno no sabe. Nunca se sabe si Él hay un tenía un hijo. interés muy grande Nunca se por ella sabe si como hay un mujer. hijo de él allá en Italia que no le ha puesto el apellido. Háblame de Harry Belafonte. Continúa la lista de personas que se han acercado a Fidel Castro. Tenemos la foto ahí en Bueno, pantalla. Harry Belafonte, que para los más jóvenes le diré qué importancia tiene Harry Belafonte. Harry Belafonte es casi el creador del Calixto. Sí. Esa canción que todo el mundo debe esa canción hizo millonario y famoso a Belafonte en la década del 50. Me la sé, no la canto porque la verdad es que no se me da el canto. Pero Belafonte realmente es muy activista, tenía una obsesión con el tema de Cuba y con los temas sociales, el socialismo, la igualdad, y visitó muchísimas veces a Fidel y a Cuba especialmente. Y las reuniones entre Ted Turner y también con Fidel Castro, de ahí es que también sale la creación de CNN Internacional. Sí, Que no tiene nada que ver con Hollywood, pero es otro de los tantos que se ha reunido allí dentro. bueno, Ted Turner, fíjate, ese tema es sensible e importante para los cubanos porque Ted Turner en 1982 tiene un encuentro con Fidel que fue muy largo, fueron de cacería, viajaron por toda Cuba, por el interior de Cuba también. Y Ted Turner en una conversación que tiene con Fidel se da cuenta que CNN debería tener una versión distinta a la que tienen los medios norteamericanos del resto del mundo, América Latina, no solamente Cuba, de otras geografías que el americano promedio no se interesa o no conoce o no tiene información, y decide en 1965 crear CNN. Él mismo declaró que estaba inspirado en una conversación que tuvo con Fidel de diversificar la panoplia de información de CNN. Pero es que CNN empezó a dar una versión almibarada de la Revolución Cubana y de Fidel, a quien él presenta como un hombre honesto, humilde, interesado por su pueblo. Y esa versión en Miami cayó, ya tú sabes, como una bomba. Se dice que No, y en CNN, el mundo entero a estas alturas, con esos apagones, esa versión tiene que haberse deshecho hace muchos años los ya. cubanos de Miami le pusieron a CNN Castro Network News. Así que Lo recuerdo completamente. Otro actor de esa larga lista de personas que se le han acercado a Fidel Castro es Jack Lemmon. Tenemos la foto. sí, ya Lemmon, que murió en el 2001, tuvo hasta un reconocimiento en los periódicos cubanos, porque se emocionó hasta un video que yo vi, que no lo tenemos al alcance ahora por razones de derecho de autor, está abrazando a Fidel conmocionado diciendo que es un hombre sabio, que es muy humilde, que es muy buena persona. Y estos artistas de Hollywood, generalmente que hacen fortuna, tienen la tendencia a visitar tiranos o personalidades muy fuertes, porque para ellos es un privilegio que no todo el mundo puede tener. Lemmon y otros como Jan Nicholson. Jan Nicholson visitó Cuba en el año 98 y también sale en la revista Aficionados Cigars buscando unos puros y tiene una parte con Fidel muy largo. Nicholson cuando llega a Estados Unidos dice, he hablado con Fidel de casi todo, el tipo un genio. O sea, maravillado completamente. Él y Leonardo DiCaprio coinciden en la época en que van a Cuba. Sin embargo, todo el mundo sabe que la seguridad cubana siempre cablea o microfonea, como se dice a estos artistas, y un propio desertor de la seguridad, Delfín Fernández, aquí confesó en un programa local de televisión que había puesto micrófonos en el hotel a Nicholson y a DiCaprio para tener algo sucio. Para poderlos involucrar, claro, y controlar su que es su una discurso. práctica normal Danny de la seguridad. Glover es otro. Danny Glover es un repetitivo visitante de Cuba. De hecho, Danny Glover es tan activista que Danny Glover formó parte del equipo Plataforma para liberar a los 5 espías. Y cuando soltaron a los espías, visitó a Gerardo, que es actual director, el presidente de los CDR, porque tiene una relación. Ese sí es un activista de izquierda. Ahí lo tenemos la foto. Sonado. Danny Glover sí es completamente un hombre de izquierda y es un visitante de Cuba total. Steven Spielberg. Bueno, este es un caso mucho más, es completamente distinto, porque Spielberg, en esa propaganda que hace Cuba, recibe una invitación para el Festival de Cine de La Habana y visita La Habana, y de hecho es muy importante Spielberg para que Fidel no lo contactara. Y entonces Spielberg también quedó encantado de una versión en Estados Unidos de su encuentro con Fidel, pero fue bien discreto en qué fue lo que discutieron.
Hay algo que quería preguntarte, de Jack Lemmon ya hablamos, pero de Oliver Stone, que fue Bueno, ampliamente criticado por un documental. esta es la cúspide de la propaganda almibarada de la Revolución Cubana, porque Oliver Stone fue muy criticado con su documental Comandante que hizo en el 2003, donde incluso la portada del cassette, que es para videocasetera VHS, es Fidel pensador, Fidel con la mano puesta así, Fidel asado, o sea, Fidel en posición de mártir o de pensador griego, y lo acompañó en una gira por toda Cuba en los jipes. De hecho, filmaron en el periodo especial una trayectoria con Fidel y Oliver Stone en Port Provincia, donde los jipes se quedan rotos sin gasolina, los tienen que empujar, y de Fidel hace una gracia de todo aquello, todo lo firma, y casi es la puridad de la... No pasó, no pasó nada. No pasó nada. Es un hombre... Es tú parte sabes, del bloqueo. sí, sí, es el bloqueo, es un hombre mediático. Él tapaba todas esas cosas no es con el sol con un dedo, sino con su dedo. Sí. Kevin Costner, quien fue a Cuba en el 2001 para ver un adelanto de la película 13 bueno, días. Kevin Costner sí tiene una motivación investigativa política, porque Kevin Costner visita a Fidel para una primicia, una premiere que le llaman, que es una exhibición cinematográfica privada. De 13 días, que es el tiempo que transcurre en que asesinan a Kennedy. Costner estaba muy atento a los gestos de Fidel y a las reacciones viendo la película, porque él decía que todo eso había pasado cuando Fidel era muy joven, que es el asesinato de Kennedy. Eso le interesó mucho, no solamente esa vez fue, que Kevin Costner ha ido ahora, que está Díaz-Canel, dice que es un proyecto de submarinismo en la plataforma cubana, y sí, parece que le gusta mucho Cuba. Y los grandes políticos que han ido a Cuba como Jimmy Carter, también Barack Obama. Bueno, esto es interesante porque Jimmy Carter, fíjate, aunque Fidel desarrolló una relación publicitaria muy grande con Hollywood para proyectar una revolución que no es de la forma en que realmente la percibimos nosotros los cubanos, dos demócratas que fueron criticados en Estados Unidos por las políticas de acercamiento a Cuba, yo creo que son los que más han marcado la tendencia y la necesidad del cambio, y han marcado el cambio de una época, porque por ejemplo Jimmy Carter tuvo un discurso en la Universidad de La Habana, lo he leído varias veces, es breve, pero está lleno de sugerencias y de críticas veladas, como por ejemplo le sugiere a los cubanos que ojalá haya un momento de votaciones libres para elegir un dirigente en Cuba, un mensaje directo que se respeten los derechos humanos, que se reciba el relator de los derechos humanos de la ONU, que la Cruz Roja visite a los presos en las cárceles. Fíjate qué cosa tan interesante. Que se indemnicen a los cubanos y norteamericanos que perdieron propiedades, que es objeto de una contradicción y de un problema que no se ha solucionado nunca. Todo eso lo dijo Jimmy Carter en la Universidad de La Habana. Vamos a escuchar un pedacito de ese fragmento que ahí tiene las imágenes. El señor Presidente Castro, President Castro, ministers of the government, others, distinguished invitees, dean, professors, students, and other invitees. I appreciate the invitation, the distinguished invitation by President Castro for me to visit Cuba. I am delighted with the hospitality which we have received since our arrival. Bueno, estas son las imágenes que muchos no han visto. Otros acá en Miami sí vimos el momento en que en un programa de televisión estatal cubana, donde un actor conversa por teléfono con Barack Obama. Lo recuerdo porque lo pusimos en el noticiero. Tengo un pequeño fragmento de esta conversación y también tiene una especie de sketch, pero con una especie de mensaje directamente a la carencia de todo lo que hay, que no lo puede atender de la manera que quisiera él atender a Barack Obama. Vamos a ver. This is President Obama. Usted es el presidente Obama. Sí. Ay, yo estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Panfilo from the TV show. Sí, yes, de programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Pues te digo. ¿Qué bola? Óigame, qué bueno que nos viene a visitar, para que conozca Cuba, para que conozca a su gente. Well, I'm looking forward to it. The American people and the Cuban people
or friends? Friend, amigo, claro que sí. Fíjate lo que te voy a decir. No vaya a venir muy cargado porque después de que con ese equipaje, esa cantidad de equipaje, se enreda en el aeropuerto y en la aduana y se demora en salir y usted viene por pocos días, ¿eh? Si le hace falta un carro para recogerlo en el aeropuerto, me lo dice. Or maybe you can pick me up at an outlet door. Bueno, pero- ahí todavía falta otro pedazo del video donde le dice, yo le puedo brindar mi cama y mi casa, pero hay un lado de la cama que tiene un muelle sobresalido, mejor que Michelle Obama duerma del otro lado. Han sido dos figuras que han marcado la polémica dentro y fuera, pero han dejado muy claro de que los problemas existen y de que se pueden mejorar, como es el caso de Carter y como es el caso de Barack Obama. No, el impacto de Obama ha sido, con el tiempo te vas equilibrando y aquilatando más qué intenciones tuvo Obama, que fue muy criticado por esto que le llaman el engagement, el acercamiento con Cuba. Fíjate que Obama, en su intención de visitar Cuba, accede a todo lo que Cuba le pide, suelta a los espías. O sea, la cosa era llegar a Cuba porque hacía casi 90 años casi que un presidente americano no había estado en Cuba. De hecho, quien lo recibe en la escalerilla es Bruno Rodríguez. Relaciones Exteriores no lo recibe Raúl, una descortesía total y una prudencia. Porque Obama realmente en su discurso que tuvo en el Teatro Nacional desarmó a toda la dirigencia. Causó polémica. Causó una polémica muy grande, entre otras razones, porque dijo que si uno quiere ver lo que es el ingenio cubano, a donde puede llegar las personas creativas, miren a los cubanos de Miami lo que han construido allí. Y se puso él de ejemplo. Y se puso de ejemplo Vamos como a- un presidente negro. Ahí tenemos esas imágenes, pero vamos a escuchar un pedacito de ese discurso y de las palabras que hicieron estremecer al castrismo, porque no hubo puerta por donde salir y escapársele a este mensaje. Cultivo una rosa blanca. In his famous In his most famous poem, Jose Marti made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Havana is only 90 miles from Florida, but to get here we had to travel a great distance over barriers of history and ideology, barriers of pain and separation. The blue waters beneath Air Force One once carried American battleships to this island to liberate, but also to exert control over Cuba. En ese discurso él hace, y fue preciso al decir, ustedes pueden lograrlo todo. Yo soy negro, así lo dijo, y lo he logrado en Estados Unidos. Las personas cubanas dentro de Miami lo han logrado. Ustedes aquí lo pueden lograr. Le dejó la papa caliente No, el reto al régimen Obama de los Castro. y fue muy efectivo porque incluso la primera línea de gente que está sentado en el Teatro Grande aplaudió tan fervientemente que muchos fueron llamados a contar. Y allí, cuando se termina el discurso de Obama, Raúl se pone tan nervioso que no sabía por dónde se iba a bajar. Se iba a bajar por un lugar donde no había puerta y Obama lo toma a la mano y lo conduce. O sea que perdió el equilibrio. Sí, no. Lo desestabilizó totalmente, porque las palabras no fueron de condescendencia para el castrismo, Para nada. sino fue para el pueblo. De hecho, hay que Ustedes tienen la palabra. Hay que recordar que Obama visita Cuba en marzo del 2016 y en esa época Fidel ya había entregado el poder, no era presidente ni tenía ningún cargo, pero saca un artículo en Granma que se llamaba El hermano Obama. En ese artículo, aunque no ofende ni se dirige directamente a Obama, habla de los peligros de perder los logros de la revolución, oliendo como viejo dirigente político los cambios que se avecinaban con un acercamiento tan evidente como el de Obama. Ese acercamiento necesitaba una respuesta y Fidel temía eso. Eso ocurrió en marzo y afortunadamente Fidel muere en noviembre 25 de ese propio año. Sergio Coma, la lista es larguísima, podríamos estar aquí hablando toda la tarde y noche. La sugerencia yo se los doy a todas aquellas personas de Hollywood y de Estados Unidos que no nacieron en Cuba o que no conocen Cuba,
solo conocen la parte turística. Yo tengo una sugerencia, yo les doy tarjeta de abastecimiento cubana, yo no les doy dólares de aquí de las cuentas de banco, yo les doy salario en moneda nacional y les invito a que desfilen por todas las calles de Cuba y que residan allí, pero bajo la represión del castrismo.